Hola traders, bienvenidos a este nuevo informe semanal de acciones. En este caso tenemos 7 activos para hoy. Tenemos el activo argentino que va a ser Galicia, algunas acciones de Estados Unidos, uno de Brasil y vamos a cerrar con una actualización de Bitcoin. Vamos con el primero de los análisis de hoy que va a ser Grupo Financiero Galicia, donde vamos a estar actualizando un poco de lo que estuvo pasando con este activo. Vamos a arrancar nomás. El caso de Galicia, vemos que viene cumpliéndose un poco lo que habíamos hablado en el último de los videos en el cual salió Galicia, que tenemos todo un swing alcista que inicia en agosto, tiene una corrección, un nuevo movimiento bastante amplio, una nueva corrección que es bastante proporcional al movimiento previo y ahora estamos ante un nuevo movimiento alcista, ¿bien? Tanto desde el oscilador, que el comportamiento tanto en el movimiento como en la corrección fue bastante correcto, tenemos ahora una vela que tuvo una suba del 7% con bastante buen volumen, volumen que se mantuvo incluso en la jornada siguiente y que en la zona de soporte alrededor de los $11 deja dos mechas hacia abajo, mostrando que apareció cierto nivel de demanda en ese nivel de precio y que es una zona importante también por esta zona acá que fue resistencia previamente, entonces como que la testea en el sentido contrario, lo cual yo lo veo como positivo. De momento toda la estructura que viene armando este activo sigue siendo alcista, bien, entonces la idea siempre es tratar de acompañar la tendencia. Yo creo que obviamente había mejores movimientos o momentos cuando estábamos en la parte más fuerte de la corrección, acá o incluso en esta zona, que fue más o menos cuando creo que publiqué el último de los videos. Ahora ya estamos bastante cerca de tanto de la resistencia y de algunos de los objetivos que se cumplieron en zona de $11,70 aproximadamente. Pero bueno, de quebrar este nivel de 11,70, por lo que es el movimiento previo y toda la estructura y la zona de volumen, creo que si quiebra los 11,70 podría tener una nueva escapada, digamos, hacia esta zona de 12,50 a 12,70 y bueno, en ese caso ya si testea ese nivel, tratar de trazar nuevos máximos, que todavía no lo hice, pero sería un poco la idea. Entonces, siempre que aparece una mecha de este sentido con un volumen tan fuerte, es una zona a tener en cuenta, por lo tanto el objetivo en principio sería este nivel. En cuanto a los soportes, en primer lugar, bueno, si se puede sostener sobre los $11 es lo ideal. Y luego está esta zona alrededor de los 10,50, entre 10,40 y 10,50 que ya pasaríamos a testear. Toda esta zona que fue resistencia acá, también fue resistencia acá y que aparece bastante volumen, digamos, es una zona de compresión ahí. Y que estaría cerca también de la línea de la primera de las líneas de tendencia alcista que tengo marcada. Entonces hay un nivel clave acá en todo este nivel alrededor de los 10,40. Esos son los dos primeros soportes importantes, $11 y 10,40, que es importante no perderlo para poder pensar en una continuación al alza. Sobre todo yo creo que la zona de $11 es el nivel clave, como para que este swing se mantenga bastante limpio y vaya por ahí con un descanso o no, pero sin tanta corrección, que vaya a buscar esta zona nuevamente, porque por lo que es los movimientos previos debería tener cierta posibilidad de ir a buscar este nivel de máximos, incluso un poco más respecto de este último máximo. Bien, vamos con el siguiente de los activos, vamos con algunas de las acciones de Estados Unidos. Vamos con Pfizer. Los invito a que se suscriban, activen la campanita para ver los informes todos los domingos y en Instagram, @accionesargentinas, para ver informes también durante la semana. Pfizer nos muestra varias cosas en cuanto a que tiene una suba bastante marcada desde julio, bien, y una corrección que se extiende bastante en el tiempo, bien, si nosotros vemos esta suba la hizo en poco más de un mes y la baja se extiende ya por bastante más tiempo, lo cual le da cierta fortaleza a ese movimiento bajista, pero actualmente está como empezando a, por lo menos, a tener un rebote, digamos, de todo este swing. Bien, se cumplieron, vemos acá en este oscilador, los movimientos, los objetivos bajistas. Así que estamos ante una zona importante y que además
tiene acá este doble testeo a la zona de $41 aproximadamente, en el cual sale positivamente. Bien, yo creo que dentro de los activos que vienen apareciendo últimamente, en cuanto hay muchas subas en varios de los activos, muestra un patrón interesante dentro de que está más cerca de este nivel del último mínimo que de este nivel del máximo acá. O incluso de este máximo si quieren tomar. Entonces hay una relación interesante respecto del movimiento. Bien, además de que hay como una pérdida de velocidad en el movimiento bajista y se empieza como a aplanar. No podemos saber todavía si esto es un rebote, o sea, si este movimiento hace así y es un rebote para seguir a la baja, o si por el contrario va a ir nuevamente a buscar esta zona de $50. Bien, por ahora la estructura de fondo es alcista y mientras la estructura de fondo se mantenga alcista, yo también voy con ese criterio, pero obviamente el tiempo que lleva esta baja y la magnitud me generan ciertas dudas, entonces, bueno, abro como la alternativa B de que esto sea un rebote a este movimiento. Bien, entonces, pasando en limpio las zonas más importantes de corto plazo, creo que pasan más o menos por los $43.50 en el cortísimo plazo, tratar de superarlo para ir a esta zona que es muy importante, que es los $45, y de ahí ya sí liberaríamos zona de $47 y $50. Hacia abajo tenemos esta zona entera entre 41 y $40, que son los últimos dos mínimos de acá. Estos máximos que testeó tres veces, así que es toda una zona muy importante. Entre 41 y $40, zona importantísima y creo que no debería ser perdida como para no acelerar un movimiento bajista. Bien, y hacia arriba, clave, superar los $45 para tratar de ya de no ser únicamente un rebote, sino poder pensar en una continuación de algún swing anterior. Bien, así que ese es un poco el análisis de Pfizer. Siempre acá al costado tienen todas las líneas de soportes y resistencias marcadas en el gráfico. Vamos con el siguiente de los activos, Boeing. Un activo que hace bastante que no vengo mostrando en lo que es estos informes. En general todo este sector, bien que incluso tiene un ETF que es JETS, muestra algo similar a lo que se ve acá, a lo que se ve en este gráfico. Y que estamos cerca de un nivel de soporte, una zona que se tocó en julio, alrededor del 19-20 de julio, y que vuelve a testear en 20 de septiembre, y ahora nuevamente estamos ahí. Lo negativo que veo, por lo menos específicamente en Boeing, es que tiene una línea de resistencia dinámica, bien, o la línea de tendencia bajista, muy correcta, bien, que tiene un testeo, dos, tres, cuatro, cinco testeos en los cuales nunca llegó ni siquiera a cerrar por encima de ese nivel ni un día. Tuvo alguna penetración intradiaria, no tan marcada, salvo en esta vela. Entonces hay una línea muy fuerte, bien, pero creo que empieza a perder un poco de velocidad del movimiento. Se puede ver también acá en el oscilador, como va como comprimiendo la volatilidad. Entonces creo que nos acercamos a una zona clave. Toda esta zona alrededor de los 206, incluso hasta $200 podríamos decir, entre los 210 y los $200, es toda una zona de soporte potencial, y luego la zona de $191. Yo creo que cuanto antes se resolviera, digamos, o sea, si sostiene esta zona idealmente de los 205, $206, sería algo muy positivo para tratar de armar un nuevo swing, sea desde estos niveles de 210 o desde 206, e ir a buscar esta zona en 220 aproximadamente, que es la línea de tendencia bajista. Bien, ahí testearla va a ser una cuestión clave por la fortaleza que muestra esta línea, y de lograr quebrarla, sí podremos plantearnos ya un objetivo alrededor de los 225, $230, que es este nivel del máximo de acá. Y bueno, ya si quiebra esos niveles, zona de $240. Bien, pero en primera medida, tratar de confirmar un nivel de soporte, que por ahora no sucede porque la última vela es una vela bastante bajista con una mecha hacia abajo, tampoco con tanto volumen. Entonces creo que existe la posibilidad de que continúe con este movimiento bajista un poco más, pero lo ideal sería tratar de observarla a ver si consigue sobre la zona de los 206 aproximadamente, o incluso sobre los 210,
una reacción con una vela ya cerrando un poco más positivo y con una mecha hacia abajo y de ahí tratar de ir a buscar nuevamente la línea de tendencia. Bien, estos son los soportes, acá están en zona de 200 a 210, resistencia 230, 243 y luego 247 en caso de quebrar al alza la línea de tendencia que es un nivel clave. Bien, vamos a pasar con el siguiente de los activos. Facebook y los invito a que se suscriban, suscribite, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Bien, Facebook es la única de las tecnológicas que tengo para hoy. Bien, creo que hay yo lo he comentado en otros videos y también en los vivos de Instagram, de que hay como cierto movimiento en el que se está favoreciendo últimamente tanto al sector más industrial que al sector tecnológico, teniendo en cuenta que el sector tecnológico tuvo subas bastante marcadas en el último año y obviamente lógico por lo que es la pandemia y que obviamente en algunas de esas empresas potenció resultados o por lo menos expectativas. Bien, el caso de Facebook nos muestra una zona donde tuvo un mínimo el 12 de octubre, bien, con una mecha interesante. Sobre todo una zona que fue acá una resistencia en este nivel, pero no había algo tampoco tan importante, como que previamente, bien, como que lo más importante es, al margen de estos dos niveles de resistencia acá, de abril y de mayo, es más bien esta mecha que logra con un volumen considerable. Bien, entonces esto sienta un primer precedente sobre una zona de soporte importante, alrededor de los $317, con mucho volumen. E incluso en esta última vela tiene un gap con una baja del 5% y tiene, digamos, una vela de duda, de incertidumbre, porque tiene tanto mecha hacia arriba como hacia abajo, bien, con un cuerpo rojo y no tan amplio. Entonces es obviamente una vela de incertidumbre, pero cerca de una zona de soporte, bien, y con mucho volumen. Entonces yo creo que es posible pensar en que pueda testear nuevamente la zona de 317 o incluso hacer una ruptura de esa zona, pero tratar de sostenerse más o menos alrededor de esos niveles sería un buen puntapié para pensar en un rebote hacia la zona de 330 o $340. Bien, que son los dos niveles hacia arriba, que en realidad es toda esta zona del gap. Bien, o sea, desde acá lo más probable por ahí sería un movimiento que continúe un poquito más, algunos días a la baja hasta los 317, 316 y por ahí tratar de armar un nuevo movimiento alcista hacia la zona de 329 aproximadamente e ir a buscar este gap, a cerrar este gap en zona de $338, 340 y bueno, y de quebrar ese nivel ya zona de $356. Me parece interesante esto, las mechas que dejó con bastante sombra hacia abajo y el incremento del volumen que se puede ver acá en la media de volumen cómo se incrementa el promedio durante la última semana o un poco más. Entonces es un dato interesante y también hay un poco de caída en la volatilidad, como que empieza a perder velocidad este movimiento bajista, que hace el movimiento, hace la corrección y por ahora no logra quebrar este nivel de mínimo, pero no es una posibilidad que se pueda descartar tampoco. Bien, vamos con el siguiente de los activos que es el activo de Brasil. Bien, GGB, Gerdau. Bueno, en primer lugar, todo lo que es Brasil implica tener cierta precaución en cuanto hay toda la cuestión política por las elecciones que van a venirse prontamente, o bueno, no en tanto tiempo, digamos, ya como que se empieza a vivir todo ese escenario y eso creo que puede generar una volatilidad extra. Sí tener en cuenta que tanto el índice como varios de los activos mostraron una interesante reacción desde las zonas de soporte o zonas de mínimos que han hecho en el último tiempo. Y esa es una reacción importante. Bien, se puede ver clarito en este caso que, por ejemplo, respeta este mínimo del 20 de septiembre en $4,28. Bien, vuelve a tener otra vela siguiente
con una mecha importante hacia abajo y luego tiene un rebote, digamos, de todo este movimiento hacia la zona de 5,11 dólares, lo cual era un movimiento interesante. Vuelve a testear este nivel y cae. Bien, y ahora llegamos de vuelta a tener dos mechas importantes hacia abajo, con un volumen interesante que pueden verlo en el promedio de volumen. Incluso acá en este nivel hubo volumen interesante y en la suba que tuvo, bien, el volumen fue bastante bajo, lo cual daba la impresión de que podía ser nada más que un rebote. Y ahora consigue hacer estos dos niveles de mínimos con esa sombra que queda hacia abajo. Bien, entonces es un nivel clave, obviamente porque nos permite especular con dos cosas. En primer lugar, si se confirma, digamos, este soporte sobre los 450, perdón, sobre los 4 dólares con 50, estaríamos pensando en que empieza a armar una nueva estructura alcista. Bien, entonces eso nos permitiría especular con tratar de ir a buscar un nuevo nivel de máximo sobre este movimiento, es decir, superar la zona de 5 dólares con 15, 5 dólares con 20. Bien, pero entonces el primer objetivo, en caso de que estemos confirmando este nivel de soporte acá, sería ir a buscar la zona de 5 dólares con 10, 5 dólares con 20. Si quiebra ese nivel, tenemos esta zona donde están esta zona de resistencia que se puede ver y que fue soporte acá, alrededor de los 5 dólares con 50, que lo voy a marcar. Bien, 5 dólares con 50 y luego ya podríamos pensar en zona de 6 dólares como el siguiente nivel de resistencia. Tener en cuenta que en cuanto al tiempo mantiene una corrección bastante marcada, algo similar a lo que hablaba en otro activo anterior. Mantiene un movimiento bajista desde principio de mayo y eso siempre implica tener cierta precaución porque se extiende bastante el movimiento bajista, incluso sobre los movimientos alcistas previos que había tenido este activo. Sigue teniendo una estructura alcista de largo plazo, digamos, o de mediano plazo, bien, desde acá, desde febrero, hace el movimiento y hace la corrección y podríamos entonces esperar un nuevo movimiento, pero repito, requerimos una confirmación de esta zona, por lo menos sobre la zona de, en principio, 4,50 dólares. Y si no, lo ideal, sí o sí, tratar de sostenerse sobre los 4 dólares con 30, como para que no haga un nuevo mínimo de todo este movimiento. Bien, el siguiente soporte en zona de 4 dólares, resistencia 5.25, 5.50 aproximadamente y zona de 6 dólares. Bien, vamos con el siguiente de los activos, que es X, que lo he estado subiendo varias veces a lo largo de todos los videos. En X tenemos que alcanzó una zona de soporte bastante clara. Bien, la testeó varias veces. De hecho, había testeado acá con una vela bastante bajista de un 8,5, 65% hacia abajo, habiendo llegado a un nivel que previamente había tocado el 20 de julio y aproximadamente también el 21 de abril, pero en esos casos con velas positivas o por lo menos con una mecha hacia abajo. Cuando llega este día, el 6 de octubre, lo hace con una vela extremadamente bajista, con un cierre casi cercano al mínimo, pero en las siguientes velas lo respeta. Y no solo que lo respeta, sino que da un rebote hacia la zona de los 23 dólares aproximadamente y vuelve a testear este nivel de mínimo en 20 dólares con 46. Y ahí sí sale con una vela positiva, una vela verde y con un volumen también interesante. Entonces, yo creo que es importante mantener esta zona de 20 dólares con 50 como el soporte clave porque fue testeado muchas veces y eso le da cierta validez a este nivel. Además está muy cerca de 20, que también es un número redondo. Y bueno, hacia arriba ya tuvimos un pequeño movimiento que nos dejó prácticamente un 9% desde en que empezó el rebote, o incluso un poco más. Y estamos ante la primera zona de resistencia, que son los 23 dólares. Bien, que fue testeado muchas veces, fue testeado acá y ahora está a punto de ser testeado nuevamente. Aparece cierto volumen y eso obviamente complica el paso de ese nivel, pero es importante superar esta zona entre 23 dólares y 23,40 aproximadamente, toda esa zona, superarla para pensar en ir a buscar la zona de 24 dólares con 50
a 25, donde incluso tenemos acá uno de los objetivos, y el siguiente de los objetivos entre la zona de 26.30 y 26.70, bien, que nos marca el indicador y que también nos marca la zona de resistencia que forma parte del análisis técnico básico, bien. Entonces son los niveles hacia arriba, recuerden acá al costado tienen las resistencias, y bueno, de quebrar esta zona de 26.70 ya iríamos a zona de 29, 25 y 30 dólares aproximadamente, que han sido los últimos máximos. Soporte clave para mí sostenerse sobre los 20 dólares con 50, que es el soporte hoy por hoy más relevante que tiene esta acción. Mantiene una estructura alcista de largo plazo o de mediano plazo, así que creo que es interesante, y además dentro del sector también ha sido un sector que tiene como por ahí cierto movimiento, porque no estuvo tan con subas tan fuertes en algunos casos como en lo que es las empresas tecnológicas, así que es un sector para tener en cuenta. Vamos con el último de los activos, que es la criptomoneda, es Bitcoin. Los invito por última vez que se suscriban, suscribite, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos. Bien, vamos con Bitcoin. Bitcoin viene cumpliendo todo lo que venimos planteando en el análisis de forma extremadamente correcta, bien, incluso se adelantó en el objetivo que habíamos marcado en tiempo y en precio al alza. Primero habíamos planteado este objetivo de acá, que llegó muy bien, hizo la corrección, planteamos este siguiente objetivo acá y también lo hizo bien, e incluso si ustedes ven el informe del domingo pasado, había marcado yo este nivel de resistencia en 6.268 dólares. Un nivel en el cual testé esa zona, estuvo muy cerca, en realidad testeó la zona de 67.000 dólares, pero cerró por debajo de esta zona de resistencia que yo había mencionado tentativamente o aproximadamente en 66.300. Y en la siguiente vela vuelve a testear el nivel y vuelve a tener un rechazo a esa zona ya con más volumen, y además con una baja bastante marcada de zona de 5,71. En la siguiente vela vuelve a tener un rechazo, ya no a esa zona, sino a la zona de 63.000. Entonces, pasando en limpio, yo creo que es bastante claro que el activo sigue con una tendencia alcista, bien, de mediano y de largo plazo, bastante claras. Se pueden ver tanto en la línea de tendencia como si pasáramos a otro marco temporal, que se mantiene una estructura muy correcta en términos alcista, y que ahora estamos ante subas muy marcadas, una suba que pasó de 40.000 aproximadamente a 67.000, o sea, más del 50%. Entonces sería lógico que haya una corrección tanto en tiempo como en precio, y sobre todo teniendo en cuenta un poco que salieron varias noticias respecto de Bitcoin y de los ETF del Bitcoin. Entonces por ahí eso puede generar, digamos, que se genere cierta corrección o descanso en el precio. Bien, incluso se cumplieron también los objetivos al alza, tanto el primero como el segundo. Así que bueno, se cumplió prácticamente todo lo de Bitcoin. ¿Qué es lo que yo creo que debería pasar? Yo creo que deberíamos tener una corrección, si yo, por lo menos en tiempo, no sé si tanto en precio, pero por lo menos en tiempo, donde el activo se mantenga o un poquito bajista o lateral, por lo menos hasta la zona de entre 28 y 30 de octubre. Bien, creo que deberíamos tener en estas siguientes jornadas un descanso, bien, llegando por lo menos hasta el 28, y desde ahí sí pensar en si puede armar un nuevo movimiento alcista, buscar la zona de 66.000, 67.000 dólares, y de quebrar los 67.000 dólares, yo tengo los siguientes objetivos trazados en 75.000 y 89.000, donde el de 75.000 es como el objetivo más fuerte de esos dos. Bien, el 89.000 ya es un objetivo un poco bastante más extremo en cuanto al movimiento que requeriría, pero bueno, es objetivo que se puede trazar, digamos, hacia adelante todavía tentativamente en terreno que no es explorado. Bien, entonces, como conclusión, para mí lo ideal sería una corrección en términos de tiempo o en poco de precio, o en ambas cuestiones, no tan marcado, bien, una corrección tranquila. Tenemos toda una zona entre los 55.000 y los 58.000 donde hay muchísimo volumen, entonces toda esta zona de acá, bien, debería ser soporte.
bien desde los 55 hasta los 58, 57 aproximadamente, que tenemos todo este nivel acá, debería poder replicarse acá. Entonces ahí hay una zona muy fuerte de volumen y es un soporte clave. Así que lo ideal para mí es sostener la zona de 57 mil dólares aproximadamente, y que llegue a testear ese nivel, o que se mantenga, digamos, lateral durante un tiempo para poder establecer una corrección sana de todo este movimiento alcista y desde ahí pensar en nuevos objetivos. Y por supuesto, bueno, tratar de mantenerse sobre esta línea de tendencia que todavía no está bien confirmada porque tiene pocos testeos, pero nos sirve para por lo menos medir un poco la inclinación de la pendiente de este tendencia alcista. Bien. Así que bueno, este ha sido el análisis de Bitcoin. Recuerden, a la derecha acá tienen las zonas de resistencia, las zonas de soportes. Y bueno, si les gustó el video, me dejan un me gusta, se suscriben, con eso me dan una mano grande, se suscriben y activan la campanita. Y cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. Y será entonces hasta el próximo video. Muchas gracias.